Queremos enviarles un nuevo canto. Son dos cantos que vamos a aprender, pero el día de hoy solo les enviaremos uno. Vamos a cantarlo algunas veces para que ustedes puedan grabarlo y así cantarlo en sus devocionales y en la iglesia. Aleluya, santo. Señor, al eterno Rey de Reyes, pues su gloria y poder más sublimes son que el cielo, roca fuerte de nuestra salvación. Te exaltamos los redimidos, la belleza del cielo es tu nombre. Aleluya, santo. La belleza del cielo es tu nombre. Aleluya. Aleluya, santo. Aleluya. Aleluya, santo. Señor, al eterno Rey de Reyes, pues su gloria y poder más sublimes son que el cielo, roca fuerte de nuestra salvación. Te exaltamos los redimidos, la belleza del cielo es tu nombre. Aleluya, santo. La belleza del cielo es tu nombre. Aleluya. El Señor pueda darles bendición a través de ese canto y que ustedes puedan encontrarse con el Señor a través de cantarlo y exaltar el nombre del Señor. Amén. Señor, te pedimos en esta hora que a través de la exposición de tu palabra también seamos bendecidos, orientados, animados, exhortados, consolados, todo lo que tu palabra y las santas escrituras producen y generan en nuestros corazones. Que en esta hora, Señor, no haya nada que nos impida oír atentamente y que no haya nada, Señor, que nos ayude a practicar lo que oímos. Porque no es solamente personas ortodoxas que tú quieres con nosotros,
sino personas ortoprácticas, que nosotros podamos poner en práctica lo que aprendemos, que no se quede solo en teoría, sino sea nuestra vida diaria, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, ven en esta hora y habla a nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. El título del mensaje es una pregunta. ¿Quieres hospedar al Señor? Ese es el título del mensaje de este día. Una pregunta. ¿Quieres hospedar al Señor? Y para eso vamos a tener como base un pasaje muy conocido, pero que al correr de los años yo he aprendido, principalmente como predicador, que yo no puedo o no debo pensar que porque ya prediqué algo no debería predicarlo de nuevo. Esa es una. Y la otra, he aprendido también que el Señor es infinito en su palabra y siempre tendrá algo nuevo en aquel lugar. Y es lo que voy a compartir con ustedes en esta hora. Es un pasaje muy conocido, pero que creo nos traerá algo nuevo al corazón. Abramos entonces nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo número 10, y vamos a leer del verso 38 al 42. Lucas 10, 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Recuerden que eran 12 personas que habían ahí, él y sus 12 discípulos, o 13 mejor dicho. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vale la pena resaltar desde el principio que el Señor Jesús no llegó a la casa de Marta, porque es obvio aquí que la casa era de ella, porque aquí Lucas lo dice, una mujer llamada Marta le recibió en su casa, dice. Y no llegó con el propósito de ser una carga para Marta. O sea, ella sabía que el Señor aceptaría de buen grado su servicio, su dedicación. Pero tampoco la idea era que ella tuviera tal carga que viviera esos días o ese tiempo que Jesús pasó en su casa afanada y preocupada. Dios no quiere, el Señor no quiere llegar a tu casa y que tú estés afanado y preocupado. Él no quiere entrar a tu casa y verte que tu pensamiento de servir al Señor es de vivir activo constantemente e intensamente, y eso no es malo. Sin embargo, puede quitarte algo muy importante de la vida, que es la comunión
que necesitas tener con Él, aprovechando que está en tu casa. Y en segundo lugar, el crecimiento espiritual que tú puedes tener a través de oír la palabra que va a salir de su boca. Algo que es bien claro en las Escrituras es que Jesús no tenía una casa propia ni en Jerusalén, ni en Betania, o en cualquier otro lugar de Judá donde él ministraba. De hecho, lo invitaba un fariseo, lo invitó Zaqueo, y así él pasaba, y dice que algunas veces cuando estaba en Judá ellos dormían en el monte de los olivos, o sea, en el jardín del Getsemaní, cuando era verano probablemente. No sabemos con seguridad, porque no está registrado en la Escritura, que tuviera su casa propia en Nazaret. Es probable que sí, que tuviera su casita, que la que era de María y de José, y ahí estuviera, pero prácticamente él la abandonó desde el momento que tomó la decisión de comenzar y obedeció el llamado de su padre para ir y predicar el evangelio, y él desde que comenzó puso su sede en Capernaum, junto al mar. Entonces, el Hijo de Dios, digámoslo de esta manera, que es legítimo hablarlo así, él no tenía una casa propia en Jerusalén, ni en los alrededores de Jerusalén. Por eso dice aquí que aconteció que yendo de camino, y ese yendo de camino es porque él se dirigía para Jerusalén, y decidió entrar en una aldea, algo tal vez pequeño, pero no insignificante. Es el hecho de que el Señor no solo le daba importancia a la ciudad grande de Jerusalén, sino también a las pequeñas aldeas. Él visitaba las aldeas, o sea, pequeños poblados, donde él también tenía personas fieles, personas que le daban a él una acogida preciosa y calurosa en sus casas. En este caso era Marta, que lo había recibido en su casa. Obviamente aquí no dice que estaba con sus discípulos, pero él ya estaba él siempre iba acompañado por ellos. Entonces él entró allí a la casa de Marta. Y aquí no dice que era en Betania, pero es claro en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, verso 1, que la casa donde vivía Marta, María y Lázaro era en Betania, a 1 kilómetro aproximadamente de Jerusalén. O sea, era bien cerca. Era un lugarcito que quedaba prácticamente próximo también, o en las faldas, digamos así, del monte de los olivos. Prácticamente toda esa región ahí se llamaba Betania. Vamos a ver algo muy importante en relación a eso. Pero cuando nosotros leemos la Escritura, me refiero a ser fieles en leer las Escrituras, en Jeremías capítulo número 14 encontramos un texto que me ha sido de bendición y que inspiró también un canto, un himno, sobre las posturas que toma el Dios Todopoderoso. La Biblia dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Sin embargo, cuando Él se hizo hombre, se limitó en relación a haber tomado un cuerpo humano y moverse a través de ese cuerpo, a la velocidad de ese cuerpo. Impresionante. A la capacidad que ese cuerpo tenía para moverse. Qué humillación, pero también qué humildad en su corazón haber hecho eso. Pero también cuando Él vino a la tierra, siendo Él el dueño de la tierra, siendo Él no solo de la tierra de Israel, sino de todo el planeta Tierra, siendo Él el creador de todas las cosas, tampoco tomó cuidado en tener que la gente consideraran que Él tenía derecho y que lo sirvieran y lo atendieran como merecía, sino que Él siempre tomó una postura de peregrino.
como alguien que estaba de paso, como sucedió con los dos hermanos, los dos discípulos camino a Emaús. Cuando él se encuentra con ellos, dice que cuando llegan a la aldea, él dice que él hace como que va a seguir de largo. No porque él no quisiera tener comunión con ellos, él deseaba seguir explicándoles algunas cosas, aclarándoles algunas cosas. Él deseaba revelarse a ellos como el resucitado, pero iba a depender de que estos dos discípulos lo invitaran y lo hospedaran a ese extranjero, porque era exactamente lo que dice ahí en Lucas 24, hablando de Jesús. Le digo, ¿eres tú el único extranjero que no sabe qué fue lo que pasó aquí? Entonces, él toma esa postura. Y aquí en Jeremías 14, dice en el verso número 8 y 9, oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción. Y aquí está la pregunta: ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra? Él es dueño de la tierra, creador del universo. ¿Por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? No tiene dónde recostarse. Bien dice la escritura que él mismo lo dijo: el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Lo que estaba diciendo es que no quiere decir que él nunca dormía o que no tenía ningún lugar. No, lo que está diciendo es que no tenía un lugar fijo. No había una casa fija donde él pudiera estar. Él estaba aquí, estaba allá, y obviamente debido a su ministerio y debido al tiempo que apremiaba, él andaba de un lugar para otro y era itinerante, digamos así, su ministerio. Entonces aquí está diciendo: y como caminante que se retira para pasar la noche, verso 9, ¿por qué eres como un hombre atónito y como valiente que no puede librar? Como quien dice, eres valiente pero no se está librando. Señor, el Dios Todopoderoso, pero no te estás manifestando. Sin embargo, tú estás entre nosotros, dice. Qué preciosa esta palabra, ¿eh? Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Y aquí encontramos entonces el clamor del profeta Jeremías, diciéndole al Señor: no seas un peregrino. Ven aquí, Señor, en medio de nosotros. Sabemos que a pesar de lo que somos, porque Él está expresando ahí, somos pecadores y nuestras iniquidades testifican contra nosotros. Mas por amor a tu nombre, Señor, dice que Él le pedía que perdonara sus pecados y le pedía que Él pudiera estar en medio de ellos. Entonces, esta parte aquí quiere mostrarnos que también nosotros tenemos una casa, no solamente este cuerpo, sino también un lugar donde vivimos, sea propia o alquilada. Eso no interesa. Si es por un tiempo o es fija, tampoco interesa. Lo que al Señor le interesa es que tú y yo podamos invitar al Señor como un huésped principal en esa casa. Que podamos decirle: Señor, no pases la noche afuera. Señor, no seas como un peregrino. El Señor en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, muchas veces resaltó al pueblo de Israel que ellos tenían que aprender a ser hospitaleros. Creo que así se dice la palabra. Hospitalarios, perdón. Tenían que aprender a ser hospitalarios. Hospitalarios principalmente con los necesitados y con extranjeros, o sea, aquellos que se acercaran. Por eso es que cuando vemos a Lot en Sodoma y llegaron aquellos dos extranjeros que él no conocía, dice que él inmediatamente fue allá porque ellos tenían esa costumbre. Era una costumbre oriental. Hasta el día de hoy el pueblo judío trata de ser hospitalario con aquellos que lo necesitan, principalmente con los que son de su pueblo, porque también tenemos que tener cuidado en no dejar entrar a una persona que pueda llegar solo a robar o a hacer algo que no conviene, ¿verdad? Y principalmente el Señor ordena en el Nuevo Testamento que debemos de ser hospitaleros para aquellos que son cristianos principalmente, o que están de paso. Él dice, ordena y dice: sean hospitaleros unos con los otros, dice. Si alguien necesita de esa ayuda, que nosotros podamos también, y él dice: sean hospitaleros sin murmuraciones.
¿verdad? Porque realmente no es fácil recibir a una persona en casa y tener que aún soportar sus antojos o soportar su carácter o sus horarios. Viene a invadir nuestra privacidad y también nuestro estilo de vida. Entonces es bien complicado esta cuestión, pero el Señor les decía: ustedes también serán hospitaleros con los extranjeros, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Entonces, ya que ahí los recibieron en un tiempo de hambre, ustedes también deben aprender a recibir a otros y poder ayudarlos, porque si no, el Señor puede incomodarse si no tienen una actitud como esa. Entonces nosotros vemos que el Señor se hizo un forastero, un caminante, principalmente para darnos la oportunidad de hospedar a alguien, digamos así, entre comillas. De hecho, la propia Escritura dice en Hebreos capítulo 13, versículo 2, que dice ahí: no os olvidéis de la hospitalidad, dice ahí, porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles, dice. O sea, recibieron personas, seres humanos, pero no sabían que eran enviados de Dios, mensajeros de Dios, como sucedió en el ejemplo de Lot en el Génesis 19 del 1 al 3, y como sucedió también en Génesis 18 del 1 al 8, donde a Abraham lo llegan a visitar el Señor y dos ángeles. Y él ya llega ahí y los recibe. Tal vez él tenía una mayor conciencia más que Lot de quiénes eran ellos, porque dijo: ay, Señor, ¿verdad? Se dirigió y se inclinó, aunque todo eso era parte de la costumbre, ¿verdad? Inclinarse, recibirlos y tratarlos bien, pero él comenzó a darse cuenta quién era, o desde el principio probablemente él se dio cuenta quién era el Señor. Entonces el Señor nos recomienda, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que no debemos olvidarnos de la hospitalidad. Y aquí encontramos entonces a Marta, una mujer judía, cumpliendo su trabajo. ¿Sí? Porque era parte de la orden divina, que aún hasta, por ejemplo, a las viudas, dice: a las viudas que se les van a ayudar, deben ayudarse si ellos han aprendido a lavarle los pies a los santos, si han sido hospitalarias, se me confunde cómo es en portugués, hospitalarias, si ellas han cumplido esos requisitos, se les puede ayudar. O sea que dentro de la iglesia primitiva había aquel concepto tan importante de poder hospedar a alguien, hospedarlo con corazón, porque eso delante del Señor es importante. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, a Abraham, que él recibió al propio Dios en su tienda, o sea, donde él vivía, y a través de esa visita él oyó palabras que le trajeron vida, palabras que le anunciaron nueva vida a través del nacimiento de Isaac, además de proféticamente darle a conocer que destruiría Sodoma y Gomorra. Entonces Abraham tuvo el privilegio de recibir en su casa o en su tienda la visita del propio Dios. Y Marta también tuvo el privilegio de recibir en su casa la visita del Hijo de Dios. Entonces podemos ver aquí de una forma tan preciosa qué oportunidad sin par, una oportunidad única ella recibió para recibir al Señor en su casa. Fue un refrigerio sin duda para el Señor, y un refrigerio también para los discípulos, haber llegado a la casa de Marta y haber sido atendidos como fueron atendidos. Porque ella se esmeró, ella se preocupó, tanto que el Señor dice que se preocupó de más. Estaba muy preocupada, ¿verdad? No era para menos, por un lado. Desde la perspectiva de Marta, además ella estaba solita haciéndolo todo. De ahí fue su queja contra María, ¿verdad? Pero estaba allí y era una oportunidad única. Quiero mostrarles algo muy precioso aquí. Por otro lado, yo creo que cuando Jesús llegó ahí con Marta, a la casa de Marta, él y sus discípulos tenían hambre. Sin embargo, esa necesidad de comer no era imperante o una orden para Marta para decirle: prepáranos comida, Martita, porque estamos muriendo de hambre todos aquí.
¿verdad? No era fácil. Además, Marta no tenía un restaurante en su casa. ¿Verdad? Ella tampoco, no sé si Jesús se adelantó a mandarle un mensaje diciendo, llegamos de aquí a una semana, prepárate. No sabemos, ¿verdad? Y es muy probable que él llegó de sorpresa y entonces, muchas mujeres no les gusta que las visitas lleguen de sorpresa. Primero porque les miran la casa cómo está, ¿verdad? y después, y si no tienen suficiente comida, van a tener que salir comprando, o el marido va a tener que salir y es un caos. Entonces la situación con Marta ahí no era nada fácil. Sin embargo, ella los recibió en su casa. La hospitalidad abre puertas al necesitado. La necesidad abre puertas al extranjero. La hospitalidad. Y abre puertas también a los siervos del Señor. Dice la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo número 16, hablando del apóstol Pablo predicando en su ministerio, una forma preciosa que el Señor lo usó. En el capítulo 16, llegando él a Filipos, dice en el verso 14 y 15, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo la palabra, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, como María con Jesús. Y cuando fue bautizada y su familia, dice Lucas, porque él es el escritor, por eso dice nos rogó, porque no era solo Pablo, ahí estaba Pablo y estaba Silas y estaba Lucas, como mínimo. Y dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, vean qué importante es esto, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ellos habían estado ya en Filipos ya varios días predicando, pero después de la conversión ¿cómo se llama? Se me olvidó, imagínense. Lidia. Sí, se me fue, tuve un lapso increíble. Pero después de la conversión de Lidia, ella les pide que se queden hospedados en su casa. Y a pesar de que Pablo estaba un poco incómodo en relación a eso, ¿verdad? Al fin de cuentas aceptó, porque yo creo que debe haberse recordado que también el Señor aceptaba las invitaciones de personas agradecidas a su ministerio, y también sin duda aprendió de que el Señor ordenó que aquel que vive, que trabaja en el Evangelio, viva también del Evangelio, o sea que de ahí mismo pueda obtener su sustento. De hecho, el Señor ordenó cuando fueron enviados los 70, diciéndoles, cuando lleguen a un lugar y llegan a una casa, quédense ahí hasta que terminen de hacer el trabajo, ¿verdad? Eran unos cuantos días solamente, no estaba hablando de meses, ¿verdad? Sino Pablo también alquilaba lugares y se quedaba ahí para no ser incómodo. Pero la hospitalidad es algo muy precioso, abre puertas. Nosotros no nos imaginamos cómo podemos ser bendecidos, no tenemos idea, mejor dicho, de cómo podemos ser bendecidos a través de practicar la hospitalidad. Dice la Escritura en Mateo capítulo 25, en el verso número 35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. Y cuando comparamos ese texto de las ovejitas, de los buenos que hospedaron, dice, comparémoslo con el verso 43, con aquellos que no lo hicieron, dice, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Pero la clave en todo esto es el versículo número 40, donde dice claramente que todo lo que hagamos o lo dejemos de hacer es al Señor que lo hacemos o lo dejamos de hacer. Verso 40 dice, y respondió el rey y les dirá, de cierto digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces está claro que cuando nosotros estamos ayudando a alguien, estamos ayudando al Señor.
Que cuando estamos hospedando a alguien, estamos hospedando al Señor. Que cuando estamos cubriendo al desnudo, estamos cubriendo al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos muestra que en esos actos Él está involucrado, ¿sí? Que Él está ahí para darnos la oportunidad a nosotros. Como Él dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Y cuando querráis hacerles el bien, podéis hacerlo. O sea, no están ahí para incomodar a la gente, no están ahí para mostrar que la sociedad es desequilibrada en la parte financiera y económica, o que tiene un gobierno que no sabe administrar. En parte puede ser la verdad, pero también están ahí para que nosotros, los que en algún momento con alguna posibilidad, podamos ayudar según lo que querramos, ¿verdad? Porque es lo que el Señor dice, según la voluntad y la iniciativa. Pero la iglesia primitiva siempre practicó la hospitalidad. Tanto es así que en Romanos capítulo número 12 y verso número 13, dice ahí, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Esas son órdenes que el apóstol Pablo les encomendó a los romanos. Dice ahí, verso 10, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. O sea, era parte, digamos, de esa manera, de la práctica cristiana, para que a través de esa manera nosotros tengamos la oportunidad de revelarnos al Señor, y el Señor también se revele a nosotros. Hay muchas otras escrituras. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 2, capítulo 5 verso 10, Primera de Pedro 4, 9, claramente ahí dice que debemos hospedarnos unos a los otros, en Primera de Pedro 4, 9. Y que lo hagamos sin murmuración, dice Pedro, ¿verdad? Porque sí, no es nada fácil tener que enfrentar una eventualidad como esa, y que nosotros estemos, imagínense qué desagradable, insatisfechos de esa manera. Entonces, ahora es claro por las Escrituras que aquel que es hospedado siempre debe ser prudente y conocer el tiempo para no ser molesto o incómodo a los que han sido hospitalarios. Entonces tenemos que tener esa sabiduría. De hecho, encontramos en Segundo de Reyes capítulo 4 verso 8 al 17 como aquella mujer de Sunamita hospedó a Eliseo el profeta. Dice que él pasaba por ahí, siempre pasaba por ahí, y ella decidió prepararle un cuarto a Eliseo, y a través de esa actitud, de esa hospitalidad que ella manifestó, entonces Eliseo estaba ahí con el deseo de poder ayudarla y servirla. Es una figura de Cristo. Cuando nosotros hospedamos, vamos a tener también un resultado maravilloso en nuestras vidas. Es lo que él le dijo. ¿Y qué le haremos a esta sunamita? Y su Giesi, el criado, le dijo, ella no tiene hijos. Y sí, ella era una mujer ya grande, y su marido, ella no tenía hijos, y su marido era ya anciano. Entonces, a través de la palabra del Señor, el profeta Eliseo le da el mensaje que el año entrante tendría un hijo, y ella sintió que se estaba burlando de ella, pero no, la gran bendición fue que tuvo un hijo, y después viene el problema de que se murió el hijo, pero el Señor se lo devolvió en resurrección. Todo una gran bendición, solo porque ella vio que ese hombre que pasaba por ahí era un hombre especial, y después que ya estaba un tiempo ahí, dijo, no, este es un hombre de Dios, le dijo a su marido, y le prepararon un ambiente mejor. Eso es la forma como estaba recibiendo al propio Señor en su casa. Como dijimos, Abraham recibió al propio Dios, Marta recibió al Hijo de Dios en su casa. ¿Por qué tú y yo no podemos también en nuestra casa recibir al Señor? Decirle, Señor, entra, no seas como un extranjero, no seas como un peregrino, ven aquí a morar, a tener comunión conmigo. Me das tú de tu palabra, me das comida espiritual, y yo te doy, Señor, también comida, algo que he preparado, porque el Señor también llega para poder recibir algo de nosotros. Pero la bendición, al final de cuentas, es superior
para nosotros, porque imagínense el propio Señor visitándonos. Entonces, que el Hijo de Dios pueda tener un lugar en tu casa, aquí y en tu propia casa. Y no solo tu casa en sí, sino estamos hablando de tu vida, de tu lugar donde vives y de tu familia. De tu familia, que el Señor tenga un lugar donde Él pueda pasar la noche, un lugar donde Él pueda ser alimentado, un lugar donde Él dará su palabra, donde Él te curará, donde Él traerá libertad, donde Él te salvará y donde Él también manifestará su protección sobre tu vida y la vida de tu familia. Ahora, otro mensaje que vemos aquí es que Él pasó a esa aldea y específicamente entró en la casa de Marta, porque además de que Él no tenía un lugar fijo en Jerusalén y sus alrededores, Él sí tenía amigos, amigos que lo amaban, amigos que querían servirlo, amigos que lo recibían con gozo, aunque a veces estuvieran como Marta ahí todos inquietos y toda preocupada y molesta y hasta te daba órdenes, ¿verdad? De Señor, no te da cuidado ahí de dejarme servir sola. María, ordénale que... Marta era increíble, su nombre quiere decir señora. O sea, según la tradición o según lo que hemos leído, ella era ya una mujer viuda. Ella era la mayor de los 3 hermanos y obviamente se sentía con el derecho de dar órdenes, ¿verdad? Y siempre es posible que María estaba sujeta a ella, era su hermana mayor, y Lázaro también, ¿verdad? Entonces es importante ver que no, a pesar de lo que ella era en sí, ella abría las puertas de su casa. O sea, nosotros podemos ver cosas negativas en la vida de Marta, pero también tenía esa parte positiva de que ella quería cumplir lo que ella había aprendido, que las Escrituras enseñan. Es acoger al extranjero, acoger al peregrino. Y imagínense qué precioso poder acoger a aquel que era el rabí, el maestro, aquel que ellos amaban. Imagínense, si a veces acoger a alguien en la casa puede ser un poco incómodo porque no lo conocemos, porque no sentimos nada por él, porque es una cosa difícil. Imagínense recibir en nuestra casa a alguien que nosotros amamos. Y aquí el Hijo de Dios tenía amigos en Betania, por eso él también decidió pasar a esa aldea y quedarse en la casa de Marta. Personas amadas por el Señor. En Juan capítulo 11, verso 3, dice, aquel que tú amas, hablando de Lázaro. Y en Juan 11, versículo 5, también dice que el Señor también amaba a Marta y a María. No solo a Lázaro, era una familia amada, eran 3 amigos. ¿Pero por qué amigos? Porque ellos también lo amaban. Y eso es muy importante. Personas que también lo amen al Señor. Porque Él va a visitar personas que lo requieran, personas que lo inviten, personas que deseen en sus corazones que Él llegue a sus vidas constantemente, diariamente, para tener un encuentro con Él. No es solamente cada domingo o cada culto o de vez en cuando tenemos necesidad, sino que todos los días nosotros podamos vivir pendientes, hermanos, vivir atentos a que en nuestro devocional de hoy, en nuestra lectura de la Biblia de hoy, en nuestros cantos de hoy o en cualquier actividad que estemos haciendo, nosotros vivamos pendientes si el Señor quisiera visitarnos ese día y nosotros estar diciendo, Señor, tú estás aquí, e inmediatamente dejar de hacer lo que estamos haciendo y dedicarnos para atender a aquel visitante, aquel invitado o anfitrión de honor que llega a nuestra casa. Entonces, la Biblia también dice, hablando de aquellos que aman al Señor, en Juan capítulo 14 y verso 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, escuchen, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El Señor va a visitar, el Señor va a hacer morada en aquella vida, en aquella casa o en aquella familia que lo ame.
que lo ame. Y para amar al Señor no solamente decirle, ay, cómo me gustaría que viniera a visitarnos. No, habría que pedírselo, habría que desearlo, ¿verdad? Es como aquel que está diciendo, ay, me estoy muriendo de añoro que Él venga aquí o ella no me visite, ¿verdad? Ese deseo, Dios necesita sentirlo para también tener la confianza de decir, voy a ir a esa casa. Yo voy para Jerusalén, pero me voy a dar una pasadita en aquella aldea. Voy a pasar a la casa de Marta, de María y de Lázaro. O voy a pasar a la casa de fulana ¿entienden lo que estoy diciendo? Él quiere visitarnos, pero es necesario que también Él sea amado. Porque si es amado, Él será bien recibido en aquel lugar. Entonces, para que seamos visitados, necesitamos manifestarle amor al Señor. ¿Saben una cosa? En el cielo está registrado que la casa de Marta fue una de las casas que Él visitó en la tierra y en la casa donde Él fue bien recibido y atendido. Está registrado. ¿No quisieras tú que tu casa también quedara registrada en el cielo como una de las casas que el Señor muchas veces visitó, que muchas veces el Señor descendió para tener comunión contigo, para darte de comer como le dio de comer a Abraham, y Abraham también le dio de comer al Señor y a los ángeles para tener comunión? Ah, sí, también es posible que nuestra casa pueda quedar registrada en el cielo. Vale la pena un registro de ese tipo, ¿verdad? No es un registro del inmueble, ¿verdad? Sino es en el registro del inmueble celestial. Nosotros también como peregrinos en esta tierra, lo que anhelamos es que el Señor, el peregrino de los cielos, nos visite y esté con nosotros. Oh, que en nuestros devocionales, que en nuestros tiempos espirituales podamos decirle, Señor, visítame, pasa a este lugar. Tal vez tendríamos que evitar un poquito, no desde una perspectiva, lo que dijo el centurión, Señor, no soy digno de que entre debajo de mi techo. Sí, la verdad es que no somos dignos de que Él entre a nuestra casa, pero es el Señor es el que se humilla a venir a visitarnos, a estar con nosotros. Y si es así, nosotros podemos decirle, Señor, bienvenido a este lugar humilde, pero un lugar que te ama y que quiere tu presencia. Y evitemos, sobre todo en nuestra vida diaria, la indiferencia. No vivamos haciendo las cosas solo fijando nuestros ojos y nuestro corazón en las cosas que hacemos. Hagamos lo que tenemos que hacer: comida, trabajo, estudio, limpieza. Hagamos lo que tengamos que hacer porque es parte de nuestra responsabilidad, pero no vivamos indiferente en las cosas espirituales. Todos los días vivamos pendientes de su presencia. El apóstol Pablo dijo en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 8, porque el Señor juez justo me dará la corona de justicia en aquel día, dice, y también se las dará a todos aquellos que aman su venida. ¿Amas tú su venida? No únicamente su segunda venida, sino la visita que Él pueda hacerte el día de hoy o esta noche, que Él quiera estar ahí contigo para que tú oigas de su palabra. Entonces, en esa aldea de Betania, y probablemente en esa casa de Marta, probablemente Jesús pasó sus últimos días en la tierra antes de ser crucificado, porque fue de ahí que Él salió ya para ser crucificado. Como mencionamos, Betania estaba a las inmediaciones de Jerusalén. Y según Lucas capítulo 24, versos 50 al 51, de Betania Él ascendió a los cielos, ¿verdad? En otros pasajes de los evangelios dice que Él subió de los montes de los olivos. ¿Por qué? Porque Betania quedaba en las faldas del monte de los olivos. Entonces era la área de Betania. Fíjense qué precioso que en el lugar donde Él fue atendido, donde Él fue hospedado, de ese lugar ascendió a los cielos y a ese lugar Él va a descender otra vez.
¡Qué glorioso! Oh, hermanos, que podamos nosotros también poder atender al Señor, recibirlo en nuestra vida, recibirlo en nuestra casa, recibirlo en nuestra familia, porque si Él viene a visitarnos, nos volverá a visitar. Él volverá a venir. Él nos garantiza que tendrá otra visita para nosotros. Y eso es la clave para nuestras vidas. Por otro lado, en relación a los patrones sociales y religiosos en la época de Jesús y de Marta y de María y de Lázaro, Jesús estaba quebrando patrones, los estereotipos, Él estaba quebrándolos. Y van a ver por qué. Como una buena judía, Marta estaba siendo hospitalaria. Ella no estaba fallando, sirviendo como estaba sirviendo. Desde su perspectiva judía, ella estaba haciendo lo que se le ordenaba hacer. En otras palabras, su mentalidad judía la justificaba a estar ahí preocupada en atender a sus invitados, a sus anfitriones, a sus invitados, perdón. Y Marta estaba cumpliendo también con el rol o con el papel de anfitriona, porque ella era la anfitriona. Algo que, como mencionamos, en los patrones judíos, era lo que exactamente debía hacer una mujer. Entendamos eso, porque culturalmente nosotros ya podemos tener otra perspectiva de una visita y como tenemos otra cultura, actuamos de diferente manera. Más desde la perspectiva judía, en aquella época, hasta el día de hoy existe parte de eso aún, pero en aquella época principalmente, Marta sabía lo que tenía que hacer y era exactamente lo que estaba haciendo. Porque ella había aprendido de parte de los rabinos, imagínense, y de parte de toda la cultura, que las mujeres son dedicadas exactamente a hacer lo que ella estaba haciendo. Entonces, para ella estaba cumpliendo la ley. Por otro lado, María decidió, se dio una escapada y ya no se levantó de ahí para sentarse a los pies de Jesús y escuchar sus enseñanzas, porque el Señor siempre que llegaba a un lugar tomaba la supremacía, ¿verdad? La parte importante, y era el personaje principal mostrando y enseñando y contando historias y contando lo que había pasado, y todos estaban ahí, y dice la Escritura que ella estaba extasiada oyendo su palabra. Debe haber sido algo preciosísimo lo que el Señor estaba compartiendo ahí con sus amigos, con los íntimos. Entonces, en aquellos días, para que entendamos mejor, no era permitido que una mujer fuera discípula. O sea, lo que quiero decir, y lo que la tradición hace, hasta el día de hoy hay escuelas rabínicas en Israel, y ustedes van a una escuela rabínica y no encuentran una sola mujer. No sé si hubiera ya alguna excepción, ¿verdad? Pero todos ahí son hombres. Y en aquella época no era diferente, más todavía en aquella época. Ningún rabino, por más zelote que fuera, los más celosos en cuanto a la ley, aceptaba una mujer como discípula. Eso era un poco vergonzoso, y la mujer no tenía por qué estar estudiando la ley. Ella tenía que ir a trabajar a su casa y atender a los suyos y hacer lo que Marta estaba haciendo. ¿Entienden cómo estaba la situación? Entonces, ella no podía, una mujer, imagínense qué impresionante. Por eso es que les estoy diciendo que Jesús estaba quebrando estereotipos en el propio Israel. Por eso la mayoría de rabinos no lo querían, porque él estaba dando la oportunidad a mujeres que otros hombres judíos religiosos nunca les dieron a las mujeres esa oportunidad de sentarse a los pies. ¿Y saben qué es lo que eso quiere decir? Según la Escritura, sentarse a los pies, como dice
Pablo en Hechos capítulo 22 verso 3 dice que él fue enseñado por la doctrina de Gamaliel, y él usa la expresión me senté a los pies de Gamaliel. Lo que está dando a entender con esa expresión es que él fue enseñado por el rabino Gamaliel. Entonces, sentarse a los pies de alguien era convertirse en un discípulo. Y lo que prácticamente María estaba haciendo ahí era manifestando su anhelo de ser un discípulo. Y lo precioso de esta situación es que Jesús en ningún momento, como rabino de aquella época, por eso quebró con muchos patrones, ¿verdad? Le dijo, no, María, tú no puedes estar ahí sentadota, ¿no? Va a trabajar con su hermana. Apoyando lo que la propia Marta le estaba diciendo. Señor, no te da cuidado de que ella esté ahí sentada. ¿Qué pasa, Señor? Esto no es parte de nuestra tradición. O sea, era bien difícil lo que estaba sucediendo ahí en el corazón y en la mente de Marta. Pero en María, ella estaba también quebrando patrones. Señor, yo siempre he ayudado a mi hermana. Señor, yo siempre he estado con ella. Pero hoy yo no puedo perder la oportunidad de que tú estás aquí. Yo no puedo perder la oportunidad, Señor, de oír tu palabra. Yo ni siquiera sé si vas a volver a venir. Y era la verdad. Era la última ocasión en la cual Jesús visitaba esa casa. Y muchas veces nosotros, así nos pasa, no aprovechamos las oportunidades. Ni siquiera sabemos si esa oportunidad de la visita puede ser la última. Y nosotros, imagínense, encontrados, afanados y preocupados, haciendo una cosa, haciendo la otra, en lugar de estar escogiendo la mejor parte y sentarnos a los pies de Jesús, el maestro, el rabino principal, y que Él nos enseñe y nosotros nos elevemos a los lugares celestiales a través de su palabra. Eso es una locura realmente, que nosotros no podamos percibir el futuro. Es la realidad para nosotros, pero lo que quiero decir es que en nosotros existe esa incapacidad de no poder verlo. Entonces, debido a que no sabemos, habría que aprovechar cada oportunidad. Y María no quería perder esa oportunidad. A las mujeres les estaba prohibido recibir instrucciones junto a los varones. Por eso es que no podían estar en una escuela de rabinos. Pero María quebró ese estereotipo también en su propia casa. Yo estoy aquí de mi casa, en mi casa no me van a decir no lo puedes hacer, tal vez Marta, pero le voy a desobedecer ahora porque yo no puedo perder la oportunidad de estar con el Señor. La actitud de María probablemente, escuchen esto, ofendió a Marta y probablemente ofendió a los discípulos, porque ellos eran hombres. Y como buenos judíos, y con una cultura que todavía estaba enraizada en su alma, ver a María sentada ahí oyéndolo y en medio de los discípulos, o sea, ellos aprendieron, ellos después se abrieron porque ellos vieron que su maestro no tenía ese preconcepto, ni tenía esa limitación para María, ni para nadie. María Magdalena también aprendió sin duda a los pies del Señor. Ellas escogieron la mejor parte, que no les iba a ser quitada y que nunca será quitada. Lo que nosotros hagamos, lo que hagamos con preocupación, con ansiedad, eso sí se va a acabar. Pero lo que nosotros recibimos del Señor, nadie ni nunca nos lo va a quitar. Nunca será quitado de nuestros corazones. Entonces, los discípulos deben también haber estado un poco ofendidos. Marta igual y los discípulos. Porque ella estaba olvidando, María, olvidando o ignorando los papeles tradicionales femeninos. Trabajar, servir y hacer lo que tiene que hacer. Y manifestando su anhelo de ser una discípula de Jesús. Algo que no ofendió al Señor, sino al contrario, ofendió al pensamiento judío, pero no al Señor. Es más, el Señor elogió a María y la aceptó como discípula. De hecho, como ya mencionamos, sentarse ahí era una declaración de discipulado. Jesús entonces rompió con esos estereotipos en Israel y
También con la humanidad, prácticamente muchas de las cosas que estamos acostumbrados a hacer, el Señor rompe con muchas reglas, no en el sentido negativo, porque en ningún momento estaba obligado en la ley que las mujeres no podían. Es más, entendamos algo muy importante. Veamos aquí, y aquí estamos terminando. Vean aquí conmigo, estamos en Lucas, ¿recuerdan? Lucas capítulo número 10 y el verso ahorita 40 dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te das cuidado de mi hermana que me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Entendemos por qué para Marta fue ofensivo que Jesús la dejara servir sola, porque para ella todo seguía igual. O sea, lo que estoy diciendo es que para Marta no estaba viendo ningún cambio entre los rabinos de aquella época y este rabino, algo que ella todavía no había captado. ¿Entienden lo que estoy diciendo? O sea, para ella todo debería seguir sin cambios, cada uno cumpliendo su papel. Marta, María, este es nuestro papel, no tienes por qué estar ahí con los discípulos, ahí metido con los varones. Este es nuestro papel. Y los papeles, para dejar bien claro y con equilibrio las cosas, los papeles o los roles que cada uno de nosotros tenemos como hombre y mujer son necesarios y son importantes los papeles que cada uno de nosotros ejecutamos en esta tierra. Pero hay aspectos como la posibilidad que una mujer aprenda y sea una discípula del Señor, que eso también está abierto a ser posible, ¿verdad? Por eso es que desde aquel momento, desde los días de su ministerio, el Señor abrió la puerta para todas las mujeres, para que se acercaran y también fueran discípulas. Imagínense, tanto que antes ya llamaban a Aquila y Priscila, ¿verdad? Y después Lucas comenzó a escribir más de ellos, que era una pareja, ¿verdad? Y después escribía ella Priscila y Aquila. La mujer aparecía primero. ¿Por qué? Porque ella también tuvo un ministerio y el Señor no les estaba negando también esa posibilidad a las mujeres. Entonces el Señor vino prácticamente a libertar a las mujeres de un estigma que habían sido marcadas por una sociedad religiosa y llevarlas a ellas a experimentar un nuevo nivel, a experimentar cambios que Marta no estaba entendiendo, pero que María sí estaba captando. Por tanto, cuando el Señor dice aquí: Marta, Marta, pocas veces aparecen esas frases en las Escrituras. El Señor, por ejemplo, dice a Pedro: Simón, Simón, Satanás te ha impedido para imagínense ustedes, eso le dio era una advertencia, ese Simón, Simón. Y aquí le está diciendo: Marta, Marta. Le está enseñando algo el Señor. Y le quiere enseñar que ella debe dejar a un lado los patrones que ella ha aprendido. No el hecho de dejar de servir, de ser hospitalaria, de ninguna manera, sino que tiene que aprender a tener un equilibrio. Vean lo que le dice: hospedar con ahínco, con amor y con dedicación es bueno, Marta. Pero el hacerlo en la forma correcta, el hacerlo de una forma nueva, dando más importancia a la parte espiritual que tu hermana entendió, que tu hermana ha visto y que tu hermana está aprovechando en este momento. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo que vamos a comer. Si no te da tiempo a preparar nada, oremos que el Señor va a proveer aquí. Eso era posible, ¿verdad? Entonces no era una cuestión de que no íbamos a comer si Marta no trabajaba. No, era una cuestión de que ellas necesitaban, o principalmente Marta, abrir su corazón a algo nuevo que el Señor estaba dejando. Yo quiero decirles algo, terminando aquí.
Creo que después de que el Señor se fue a los cielos, Marta no dejaba de oír, Marta, Marta. Había un eco en su corazón, ay, Marta, Marta, Señor, perdóname. ¿Por qué no aproveché aquella oportunidad igual que mi hermana? Y tal vez ella diciéndole a María, María, pero ¿por qué no me obligaste a que me sentara ahí? Pero si Marta, tú querías seguir haciendo lo que estabas haciendo. Ay, Señor, y porque ella se dio cuenta que eran los últimos días que el Señor estaba en la tierra y Él decidió visitar su casa. Y dice ahí, la casa de Marta. Pero la señora de la casa, ¿cómo se llama? La señora de la casa no estaba captando lo que para ella fue dado. Oh, hermanos, el Señor mismo dijo en Mateo capítulo 6, verso 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. El Señor le enseñó a Marta, Marta, tienes problemas con la intensidad, quiere decir con los las muchas cosas, quehaceres, dice aquí, pero Marta se preocupaba, dice, con muchos quehaceres, podemos hacer quehaceres, es necesario los quehaceres, pero no preocupar, llegar a la ansiedad de hacer mucha cosa. Esa intensidad ciega la mente, ese activismo ciega el corazón para que nosotros lo abramos para recibir al Señor y su palabra. Ojalá nosotros no estemos cayendo en esa postura de intensidad. Quita la atención de lo más importante de la vida. El afán turba. La ansiedad inquieta el alma e impide aprender sosegadamente. Bien dice el Señor en Juan capítulo 6 y verso 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. La comida que no perece. Marta estaba trabajando por la comida que perece, María por la comida que no perece. Hermanos amados, que el Señor pueda darnos a cada uno de nosotros un corazón diferente. La preocupación en las cosas de esta vida nos ciegan, nos da una vista muy corta. El Señor estaba a punto de morir y regresar con su Padre, y Marta afanada no con cosas malas, como ya mencionamos, mas no le estaba poniendo importancia a lo que debía, no estaba aprovechando su tiempo como discípula a los pies del Señor. Mas María sí aprovechó la oportunidad de ser enseñada en esos últimos días y haber aprendido no en una sinagoga o no en una escuela de algún rabino, sino hasta en su propia casa llegó el maestro, a domicilio recibió la enseñanza. Según los patrones judíos, sociales y religiosos, Marta habría sido señalada como piadosa y ejemplar, y María como una rebelde. Mas desde la perspectiva de Jesús, desde los patrones del reino de Dios, era lo inverso. Ella, María, había escogido la mejor parte, la buena parte, que nunca le sería quitado, ni nadie se lo podía quitar. Queridos hermanos, aprovechemos nuestro tiempo, invitemos al Señor a venir a nuestra casa personal, nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar, y aprendamos a sus pies con amor, respeto, y siempre tendremos la mejor parte que nadie nos quitará. Amén. Señor, muchas gracias. Te agradecemos por tu infinita misericordia. Gracias por concedernos, Señor, de tu presencia, de tu palabra preciosa, de haber visto otros aspectos en esta historia tan preciosa de la visita tuya
a la casa de Marta. Específicamente dice a la casa de Marta. Oh Dios del cielo, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a ser hospitalarios contigo, principalmente con el peregrino de los cielos, con el extranjero que quiere tener comunión con nosotros. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros no pierda la oportunidad y que no pierda su tiempo, porque no sabemos si este será nuestro último día, no solo de una visita, sino de nuestro tiempo en esta tierra. Y nosotros vamos a estar viviendo afanados, preocupados, en ansiedad, entregados a las cosas de este mundo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Amén. Me gustaría cantar otra vez con ustedes ese canto para que les quede en el corazón. Aleluya al Santo. Aleluya. Aleluya al Santo. Adoremos al Señor, al eterno Rey de Reyes, pues su gloria y poder más sublimes son que el cielo, roca fuerte de nuestra salvación. Te exaltamos los redimidos, la belleza del cielo es tu nombre. Aleluya al Santo. La belleza del cielo es tu nombre. Aleluya al Santo. Aleluya al Santo. Adoremos al Señor, al eterno Rey de Reyes, pues su gloria y poder más sublimes son que el cielo, roca fuerte de nuestra salvación. Te exaltamos los redimidos, la belleza del cielo es tu nombre. Aleluya al Santo. La belleza del cielo es tu nombre.